pocas veces me he emocionado tanto. Te lo agradezco de todo corazón, en serio. A Graciela le comprenden las generales de la ley, porque si yo fui su adjunto y ella fue mi directora de tesis, creo que me estaría retando si no hubiese salido medianamente bueno. Así que muchas de las cosas se las debo a ella. Aparte de su faceta como docente, como magistrada que fue, una excelente persona que desde el primer día que ingresé a la cátedra me obligó a trabajar, a investigar, a ver jurisprudencia, a comentar artículos. Luego intenté replicarlo cuando me quedé a cargo de la cátedra. Realmente jamás conseguí algo parecido. Tengo una cátedra de primer nivel, pero recuerdo cuando nos juntábamos a primera hora de la mañana, 2 veces por semana, en el despacho de Graciela cuando era juez acá, y trabajábamos todos. Así que tengo un gran recuerdo, un gran cariño por ella, por su familia, y nada, y quizás lo más fuerte es recordarlo a mi padre y recordar estas cosas familiares que son las más lindas. Te agradezco mucho, Graciela, agradezco mucho al Colegio de Abogados, con quien estamos trabajando muy bien, entre la facultad y el colegio, así que estoy sumamente contento. Y bueno, y hablemos de lo que tenemos que hablar. A la señora presidenta del colegio, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Demasiados elogios, Graciela. Bueno, vamos a lo nuestro. Y de lo que yo quería hablarles hoy, más bien tengo la posibilidad de hablar del derecho sucesorio, pero para hablar del derecho sucesorio yo creo que tenemos que hablar un poquito antes acerca de la muerte, porque el derecho sucesorio nace como consecuencia de la muerte. Y pareciera que en el mundo occidental el tema de la muerte nos cuesta hablarlo. Pareciera como si tuviésemos miedo, como si hablar de la muerte fuese un tabú. Nos negamos a hablar muchas veces de la muerte. Y para colmo, esta pandemia nos arrebató una de las cosas más lindas que tenemos, que es el abrazo, el afecto, el cariño. No nos permite encontrarnos con gente a quienes queremos mucho. Y este impedimento de la sociabilización propia nuestra, de los latinos, en muchos casos hace daño. Y esta es la sensación que yo tengo por culpa de la pandemia. Y sin perjuicio de que tengo la posibilidad de hablar con mis hijos regularmente, con mi madre que justo le tocó estar acá y la tengo viviendo conmigo, yo me imagino a la gente que un día le dio positivo porque fue a un hospital y la dejaron adentro del hospital. Me imagino la gente que iba en el auto, como en muchos países, haciéndose el test. Acá no hacemos muchos, por eso es que no se nota tanto. Pero cuando hacen las colas y pasan con el auto y les da positivo, y el vehículo lo dejan ahí donde están y lo llevan al hospital al señor. Y nadie se preguntó si ese señor tenía el celular, si tenía el cargador del celular para poder comunicarse con su gente, con sus afectos. Esto realmente impacta. Y impacta también porque pareciera que hemos alargado la vida. No, esto pareciera, esto es así. Nos alargaron la vida. Si nosotros somos conscientes de que en la época de Vélez, cuando el codificador hizo el código, el promedio de vida de los hombres era 33 años y de las mujeres era 36 años. Y por eso es que legisló como legisló, porque la gente moría joven y la gente moría con niños pequeños, y de ahí la protección a los hijos pequeños, de ahí la protección al cónyuge, que muchas veces, o en realidad siempre, acá en Argentina, era quien ponía el hombro y
y no teníamos que aplicar la legislación española, porque en aquel momento los hermanos tenían más derechos que el cónyuge, entonces el cónyuge era el que estaba acá, y entonces Vélez hizo lo que hizo para ese momento. Si nosotros tuviésemos que la otra gran reforma del año 68, la 17711, el promedio de vida de los hombres era 66 años y de las mujeres 68. Hoy, 77 y 79, casi 80 años el promedio de vida de las personas. Ahora uno dice, hemos alargado la vida, ahora hemos alargado la calidad de vida. Esto es lo que nos deberíamos preguntar. En Occidente intentamos no hablar de la muerte. Y justamente hoy vamos a hablar de la muerte y de la importancia de hablar de la muerte. ¿Para qué? Para las relaciones de familia y para las relaciones sucesorias especialmente. Nosotros, esto en el ejercicio de la profesión, me he dado cuenta que las personas evitan no solo hablar, pareciera como si se evitara pensar en la muerte. Y solo la piensan cuando las personas son mayores o cuando se enferman. Estadísticamente, hay un trabajo de investigación que se hizo en California, que son mucho más fríos los americanos, pero ellos dicen, cuando se les preguntó si era importante hablar de la muerte, el 90% de las personas dijo que sí, pero solo el 30% hablaba de la muerte. El 60% de las personas entendían que no solo había que hablar de la muerte, sino que había que hablar de las consecuencias de la muerte. Hablar de la herencia, hablar del cuerpo, hablar de decisiones importantes. El 56% no había comunicado esos deseos. El 70% quería morir en su casa, y resulta que el 70% muere en hospitales. El 80%, en casos de padecer una enfermedad grave, querría hablar con su médico. Lo importante que es poder hablarle al médico de qué es lo que uno quiere. Solo el 7% habló con su médico. Entonces, yo creo que como abogados, nosotros también tenemos que ser herramienta para esto. Yo particularmente tuve varias experiencias, una hace poco, un cliente que tenía una enfermedad delicada, y el hecho de haber ido a su casa a hablar de estas cosas, no hablar del patrimonio solamente. ¿Cuál fue el impacto de esta persona? Ustedes no se imaginan. Dice que nunca había podido hablar con nadie de esto. Yo le preguntaría, y esto es en realidad un poco lo que hace, ¿cómo le gustaría vivir los últimos años de su vida? ¿Cómo nos gustaría ser cuidados los últimos años de nuestra vida? ¿De quién nos gustaría estar rodeados? ¿Dónde nos gustaría morir? Si no pudiésemos tomar decisiones, ¿quién nos gustaría que tomara decisiones por nosotros? Es una conversación difícil, pero es necesario hacerla. Hay que motivar a la gente a hablar de la muerte. Y nosotros como abogados, a nuestros clientes, muchas veces, desde que llegan a la oficina, las personas, por más que no la hablen y no la piensen, de alguna manera las decisiones que toman impactan el día de mañana al momento de su fallecimiento. Cuando se casan, depende del régimen patrimonial que elijan, tienen efectos. Cuando cuando una persona se divorcia, depende de cómo haga el convenio regulador, tiene efectos luego, al momento de su muerte. Si nosotros hacemos un contrato de donación en vida, produce efecto al momento de nuestra muerte. O sea, esto es muy importante y no muchos lo hablan. Quizás cuando están haciendo un convenio regulador en un juicio de divorcio, sería bueno preguntarle, ¿y esto por qué lo piensa? ¿Por qué está pensando que quiere este bien?
¿Por qué? Y generalmente las personas hablan de hacer anticipos de herencia. Entonces, cuando muchas veces ocurre dificultad, se hacen anticipos de herencia. Y hay otras muchas cosas que nosotros, como abogados, deberíamos preguntar e indagar. Entonces, hay que prepararse, hay que pensar en lo que uno quiere, hay que preparar el con quién quiero hablar, cuándo quiero hablar, dónde quiero hablar, qué cosas quiero hablar. La muerte es inevitable y cuanto más preparados estemos, menos problemas vamos a generarle a las personas que si no las hablamos. Entonces, esto nos sirve para nosotros y nos sirve para nuestros clientes. Es importante no solo hablar, el hablar también permite, en algunos casos, pedir perdón, permite agradecer, permite expresar amor, permite resolver temas pendientes, personales, permite despedirse. Esto qué bueno que es cuando se hace cara a cara. Y ahora imagínense ustedes en la pandemia, como habrán visto algunos videos, en los países donde muere mucha gente, que la despedida se hace por una tablet. ¿Sí? No pueden ver a sus familiares. La semana pasada, hablando por estos medios con un amigo, me decía, había sido abuelo por primera vez, y me decía, hace 30 días que nació mi nieto y solo lo veo por una pantalla. Imagínense lo que es despedirse del mundo a través de una pantalla. Bueno, el gran tema es que los empresarios muchas veces, o la gente de dinero y no dinero, la gente que no tiene grandes recursos, es mucho más sencillo, porque estamos al momento de la sucesión, van a repartir un inmueble y un vehículo, pero muchas veces los grandes empresarios que ya tienen edad avanzada, muchas veces no han preparado a quién para continuar con su empresa o con el desarrollo que ellos tengan. Y muchas veces esto, el coronavirus, no nos permite preparar a la gente, porque ya no nos podemos juntar. Solo lo podemos hacer a través de una pantalla, que no es lo mismo. Yo digo que la ciencia nos extiende la vida, pero realmente me pregunto, ¿nos ensancha la vida para dotarla de calidez? Yo me pregunto, ¿qué harían nuestros hijos cuando nosotros seamos viejos? Hablando de esto de planificar, un trabajo de investigación muy lindo que hicimos en la facultad con varios miembros de la cátedra, conjuntamente con ACOVI. ACOVI es la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, y tuvimos la suerte de trasladarnos dentro de la provincia, especialmente en el sur, a trabajar con productores vitivinícolas. Lo que hacíamos con ellos es preguntarles sobre la planificación sucesoria, si habían pensado en cómo iban a transmitir esto de los espacios de su producción vitivinícola. Generalmente eran gente de menos de 10 hectáreas de producción. Esto generaba muchísimos problemas, porque como una unidad productiva funciona bárbaro. Ahora, cuando la tienen que repartir entre 4 hijos, es sumamente complicado. Las unidades productivas de menos de 8 hectáreas no tienen viabilidad económica. Entonces, todos decían que habían, a ver, todos, muchos decían, sí, yo he planificado, ¿y qué? Cuéntenos un poco cómo es esto. Entrevistamos a más de 100 productores. Y bueno, yo pienso en tal cosa, yo pienso en tal cosa. Nunca lo habían llevado a los papeles, y los pocos que lo habían llevado a los papeles, lo único que se les pasaba por la cabeza es hacer un anticipo de herencia. Esto es la planificación más fuerte que hicieron. Evidentemente, esto es responsabilidad nuestra. Si nosotros no salimos a informar de la cantidad de cosas que puede hacer una persona antes de fallecer, o cómo podía planificar una sucesión, pues vuelvo a decir, creo que es una gran responsabilidad nuestra.
y veamos qué es lo que nos permite. Quizás esto sea lo más sustancioso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, partamos de la idea de lo que es la autorregulación. Es la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, ¿sí? Tanto en los aspectos patrimoniales como en los extrapatrimoniales. Y esto nos puede ayudar muchísimo al momento de que las cosas se pongan complicadas por motivos de salud, por motivos de fallecimiento, o porque nos retiramos. Es importante hacer un análisis sereno y reflexivo sobre esto. Y partimos, ejemplo, directivas anticipadas. ¿Cuántas personas hacen directivas anticipadas, las directivas médicas anticipadas? Esa declaración de voluntad sobre los tratamientos que nosotros deseamos ante situaciones de salud, ante situaciones de incapacidad. A ver, ¿qué queremos hacer con nosotros? ¿Hasta dónde queremos? Y ahora entiendo por qué el 80% de las personas dice que le gustaría hablar con su médico, pero solo el 7% lo hace. Yo pregunto, tenemos la ley de ablación de órganos, donantes de órganos. En realidad siempre le preguntan a los familiares, una vez ocurrido el suceso del fallecimiento, ¿no? Y muchas veces es diferente lo que piensan los hijos, a lo que piensa el cónyuge, a lo que piensa el conviviente. Si nosotros pudiésemos dejar estas cosas escritas, qué maravilla, qué dolor de cabeza tan grande que nosotros le ahorraríamos a estas personas. ¿Qué queremos hacer con nuestro cuerpo una vez que fallecemos? Lo referido a las exequias, a las inhumaciones, si entregar el cadáver para fines terapéuticos, para fines científicos, pedagógicos. Nosotros en una época, cuando trabajaba en la Facultad de Ciencias Médicas, había algunas personas que hacían donación del cadáver para la ciencia, ¿no? Y esto era, lo que pasa es que lo tenían que hacer por escritura pública, ahora ya ni siquiera necesitan una escritura pública. Es hablar y dejar las cosas escritas. ¿Cuántas veces ha ocurrido de esto? ¿Lo cremamos? ¿Tenemos que salir corriendo a comprar una parcela en el parque de descanso? No, va a ir al cementerio municipal. ¿Hemos previsto antes estas cosas? ¿La hemos podido hablar con el cliente que nos viene a consultar por otras cosas diferentes? Sé que es difícil. El tema es saber en qué momento uno tiene que dejar caer esta situación. ¿Usted alguna vez pensó, si a usted le llegara a pasar algo, qué decisiones toma respecto de solo después la charla fluye? Por supuesto, en algunos casos le van a decir, no, y no me interesa hablarlo, ni bueno, perfecto. Pero creo que como auxiliares y como el servicio que prestamos nosotros deberíamos intentar que las personas pensaran en esto, porque solucionarían muchos temas. Designar un tutor, designar un curador, designar un tutor, imagínense ustedes, ¿a ustedes alguna vez les habrá pasado cuando en un divorcio que uno de los padres le dice, y si a mí me llega a pasar algo, si los hijos son menores, yo no quiero que administren los bienes el otro cónyuge? Esto es muy común. ¿Y qué hacemos? Y muchas veces no hacemos nada, porque no sabemos cómo hacerlo. Y si nosotros dejásemos directivas específicas, directivas anticipadas de la designación de un tutor o de un curador, por supuesto que después va a tener que ser aprobado judicialmente, pero creo que ningún juez, salvo razones, motivos muy especiales, y esto se hace por un testamento, se hace por una escritura pública. El uso de nuestra cuenta de Instagram, de Twitter, Facebook, uso de imágenes. Esto Graciela es súper especialista, la escuché en las últimas jornadas nacionales de Derecho Civil, la pasé muy bien, me divertí muchísimo con todas las novedades y las cosas. Estos intangibles. Tenemos un código civil que sigue alineado sobre lo que es la propiedad privada y
como si el inmueble fuese el único valor de las cosas, y así indirectamente los bienes muebles registrables. En segundo lugar, cuando hablo de los vehículos, no creo que a muchos les toque sucesiones donde tengan aviones, yates y esas cosas. En Mendoza por lo menos yate va a ser difícil. Entonces, estos intangibles, las marcas, el know-how de las empresas, estas cosas las podríamos dejar escritas, qué es lo que queremos. ¿A quién le permito que use mi cuenta? Si le permito que la use, o le digo que la tiene que cerrar, mi cuenta de Facebook o la de Instagram, lo que sea. Ni hablemos de las otras tecnologías, el blockchain, ¿sí? Un código largo como de 25, 30 alfanumérico que me determina que yo soy el dueño, pero dejo de ser el dueño el día que otro tenga esa clave. ¿A dónde la guardo esa clave? ¿Qué es lo que hago? Esto no aparece en las sucesiones. Y esto no aparece en los testamentos porque no puede aparecer en un testamento. Porque si aparece en un testamento, imagínense ustedes, el escribano, los testigos, todos saben la clave porque está escrita en el testamento, listo. Como no son nominativos, uno simplemente ingresa a lo que se llaman las billeteras y saca la plata. Y no se puede rastrear. Bueno, todas estas cosas se pueden dejar escritas. Y como les decía, también tiene impacto todas las decisiones que vayamos tomando. Imagínense ustedes cuando las personas se casan, si eligen un régimen de separación, un régimen de gananciales, ya tenemos, generalmente, ustedes saben, las personas que se casan por primera vez lo hacen por amor y todo esto, entonces no está de por medio el patrimonio. Pero ya el que se casa por segunda o tercera vez, ya empieza a pensar en esto. ¿Quiénes van a ser los herederos de esa empresa o de ese patrimonio que va generando? Entonces, desde el primer momento, nosotros tenemos que quizás preguntar si es oportuno esto, qué se piensa hacer o por qué se elige este régimen, o por lo menos decirle, mire, usted sabe que existen estos dos regímenes patrimoniales del matrimonio para que usted pueda optar. Y ni qué hablar una vez que nos divorciamos, porque una vez que nos divorciamos, si la atribución de la vivienda queda a favor de uno, implica que los herederos de él van a ser quienes van a quedarse con esa vivienda. Y si ambos tenían herederos por su propia cuenta y no tenían comunes, pues hay alguno que se quedó sin herencia, así como suena. Y respecto de las cuestiones patrimoniales, entiendo que cuando hablamos de las cuestiones patrimoniales hay dos modos de hacerla, de planificar esto. Una es, yo lo planifico ahora para que produzca efectos ahora, o lo planifico ahora para que produzca efectos después, al momento de mi muerte. Vamos a algunas instituciones. Las planifico ahora para que tengan efectos ahora. Donaciones. Yo puedo hacer una donación. Y puedo hacer una donación, pero es diferente si yo hago una donación y no tengo herederos forzosos, así los tengo. Entonces tengo que pensar esto. Si yo estoy haciendo una donación a un sobrino que quiero mucho, tengo que estar pensando de que no puedo violarle la legítima a mis hijos. Entonces para eso está el abogado, para asesorarlo correctamente, o el escribano. Y si esa donación se la hago a un descendiente, le hago un anticipo de herencia, pero esto también va a repercutir si se lo hago a uno y no se lo hago a los otros. Puede estar sujeto a una acción de reducción o a una acción de colación, depende del tamaño de la donación que haga, que recién la vamos a tener en cuenta al momento de la muerte y en realidad al momento de la partición de los bienes. ¿Y qué pasa si muchas veces nosotros hacemos donaciones, hacemos anticipos de herencia y nos reservamos el usufructo, la renta vitalicia? Y nosotros simplemente, el cliente nos viene a decir esto, mire, yo voy a hacer un anticipo de herencia. Generalmente los anticipos de herencia cuando lo hacen las personas jóvenes, lo hacen más por problemas impositivos que otra cosa. Bueno, quiero hacer un anticipo de herencia, pero como tengo cierto temor, me voy a reservar el usufructo y la renta vitalicia, el usufructo de estos bienes, que esto es muy común hacerlo. Bueno, uno tiene que saber que esto
Si yo me reservo el usufructo, la renta vitalicia, luego esa donación, ese anticipo de herencia, no viene a la sucesión, sino que se computa a la libre disposición. O sea, no forma parte de la sucesión. Tenemos que tenerlo muy claro esto. Y si hago una donación con cargo, también es diferente. Si se cumple o no se cumple el cargo. Si hago una donación, como les decía, puede estar sujeto a una acción de colación o reducción. Puedo hacer una donación con un pacto de reversión o con un pacto de revocación. Puedo hacer un pacto que implique también, impacta en el derecho sucesorio. Yo le digo, yo te hago una donación, pero si vos, donatario, falleces antes que yo, el bien revierte a mí y no va a entrar va a entrar en mi sucesión, pero nunca en la del donatario. O hago un pacto, hago una donación con una cláusula de revocación. Y lo revoco porque no cumplió el cargo, porque por la supernacencia de hijos o por la ingratitud del donatario. Puedo hacer una partición por ascendiente. Puedo hacer en un testamento, puede ser partición por testamento, partición por donación. Puede el causante agarrar su patrimonio y hacer una partición en vida de todos sus bienes. Puedo hacer una mejora para los descendientes y los ascendientes con discapacidad. Y eso lo puedo hacer también por una donación, porque el código, el 2448, dice, y por cualquier medio que estime conveniente. Este es un medio. Si yo hago una donación y digo, y esto quiero que vaya para mejorar a mi hijo con discapacidad, pues también estoy planificando la sucesión. Si no, lo puedo hacer también, por supuesto, por testamento, por fideicomiso. Cesión de derechos hereditarios. Miren el impacto que tiene. Pareciera que no, pero muchas veces nos olvidamos de, mire, yo en realidad voy a cederle los derechos que tengo en la sucesión de mis padres, se lo voy a ceder a mi hermano. Porque me parece, esa cesión, si es gratuita, implica una donación. Y si es una donación, luego está sujeta a colación. Entonces, tenemos que tener muy claro esto cuando convocamos o cuando asesoramos a nuestro cliente. ¿Qué es hacer una cesión de los derechos hereditarios que tengo de la sucesión de mi padre que todavía no la termino, si hago esta cesión en vida? ¿Puedo hacer un fideicomiso testamentario? ¿Puedo hacer un fideicomiso con fines sucesorios, que es otro de los mecanismos que hoy se utiliza muchísimo? Yo hago un fideicomiso en vida y entonces el fiduciario, nombro fiduciario a una persona de mi confianza para que luego de un tiempo determinado o al momento de mi muerte le traspase los bienes al fideicomisario que son mis herederos. Y de esa manera parecería que nos evitamos el proceso sucesorio, porque yo lo que estoy haciendo es un fideicomiso que tiene fines sucesorios. Podemos hacer un pacto sobre herencia futura, otra de las cosas daría para charlar, o sea, una conferencia entera sobre los pactos sobre herencia futura. En alguna oportunidad también tuvimos la oportunidad de compartir una mesa con Graciela en las jornadas internacionales de derecho de familia y hablábamos sobre esto. El principio general, ustedes saben, no se pueden hacer pactos sobre herencias futuras, pero, como este es el código, como dice Gabriel Roleri, el código de los sin embargo, hay una excepción que es para conservar la unidad empresaria o para prevención o solución de conflictos, yo puedo hacer pactos. Entonces, esto también tenemos que tenerlo muy claro. Nuestros clientes pueden hacer pactos. El cliente, que es el dueño de la empresa o del establecimiento comercial o lo que sea, con uno de sus hijos, con dos, con todos, pueden hacer pactos, puedo hacer pactos con el cónyuge, pueden hacer pactos los herederos sin el futuro causante, se puede hacer de todo, siempre con el límite de las legítimas. Pero podemos hacer pactos. Instrumento público, instrumento privado, bueno, ahí se discute mayormente, hay que hacerlo en instrumento público, nos va a dar más tranquilidad. ¿Quiénes intervienen en ese pacto? Fíjense ustedes, todas las cosas que se pueden hacer y que impactan en el derecho sucesorio el día de mañana. Y también puedo hacer una planificación
sin necesidad de tocar nada ahora, sin necesidad de hacer nada. Todo esto lo estaba haciendo ahora en vida. Ahora vamos a, lo que no, a la posibilidad de hacerlo para que produzca efectos después de nuestra muerte. Y el clásico, el típico testamento. El típico testamento. Y pensemos un ratito en el testamento en épocas de pandemia. Pareciera fácil, pero lo poco que se ha escrito excepcionalmente sale alto, porque evidentemente el escribano tiene miedo si hacemos un testamento por acto público. Tiene miedo de ir al hospital. Tiene miedo de ir al geriátrico. Y por supuesto que está. No solo eso. Tenemos que tener contacto. El artículo del código dice que debe recibir por sí la declaración de los comparecientes. O sea, esta persona que está internada con el temor de la muerte debe darle las instrucciones al escribano, telefónicas, se las dará por vía, por la tablet, no sé, por el WhatsApp se las tendrá que dar, porque difícilmente las pueda escribir, el escribano va a ir a recibirlas y después se las lleva, complicado, y tiene que ser personal, o sea, no puede utilizar a un tercero para que le diga las instrucciones de cómo quiere redactar el testamento. Entonces, está claro que los escribanos pueden, se entiende que sus actividades son excepcionales, pueden trabajar para aquellas que están excepcionadas en los DNU y también por razones de fuerza mayor, y se entiende que un testamento es una razón de fuerza mayor, por la particularidad del sujeto otorgante y el instrumento propiamente dicho que es el testamento. Entonces, dice el código, el escribano debe identificar a las personas y debe justificarlo con las fotocopias del DNI. Ustedes habrán visto, cada vez que alguien escribirá, le sacan la fotocopia al DNI. Bueno, imagínense en el geriátrico que tiene que tener una fotocopiadora, no solo del testador, sino de los testigos también. ¿Y los testigos quiénes son? Y será la gente misma del geriátrico, del hospital. No van a llevar 2 personas más. Si ustedes saben cómo funciona el tema de la pandemia, tendrán claro que entra una sola persona. Una sola persona. A lo sumo, permiten el ingreso cuando son menores de edad de los padres, nada más. Entonces, veamos esto en la realidad, en la pura realidad de que es intentar hacer un testamento por acto público con el escribano y los 2 testigos que me exige la ley. Y previo, haberle dado todas las instrucciones, que el escribano me las corrobore, yo tengo que estar seguro de que cuando venga el escribano con la escritura para hacer la lectura, es lo que yo quería. Entonces esto es un ida y vuelta, no de una vez, sino de varias veces. Qué complicado, cómo nos complicó la pandemia. Cómo nos complicó la pandemia. No se puede olvidar el escribano de dejar constancia de la excepcionalidad del testamento en las épocas de pandemia. Y ni qué hablar de la notificación al colegio notarial, al registro de actos de última voluntad, porque lo grave acá es que a partir de el dictamen de la Academia Nacional del Notariado, en realidad, sí, esto es así, tiene 10 días el escribano, cuando hace actuaciones notariales, tiene 10 días para informarlo al colegio notarial luego de que se termine la pandemia. ¿Está? 10 días luego de que se termine el aislamiento y empiece a funcionar como corresponde el colegio notarial. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si se nos muere una persona y como el escribano se quedó pensando que tenía 10 días después de que terminara la pandemia y no escribió el testamento? Entonces, a nosotros nos abrieron los tribunales ahora y resulta que van a abrir un proceso sucesorio y cuando le pregunten al registro de actos de última voluntad, y el registro va a decir, no tiene testamento. Y el no tiene testamento implica que en una de esas los herederos son otros, seguramente puede ser que sean otros los herederos. Entonces fíjense el impacto que puede tener, porque la ley estaba pensada cuando se crea el registro de actos de última voluntad en Mendoza, tenía 40 días el escribano para informar al registro y llevar la minuta con los datos del testador.
Pero claro, estábamos en época donde las personas no estaban prontas a morir y pedían la participación del escribano para hacer el testamento. No era lo normal. Hacían testamentos, de hecho, lo hacen testamentos generalmente las personas más grandes y no los anticipos de herencia. Esto por lo menos es lo que yo veo. Y cuando hago un testamento también puedo instituir herederos, puedo instituir legatarios, puedo establecer el derecho de acrecer, puedo hacer una partición por testamento, decir esto va para esto, este va para el otro, puedo revocar un testamento con un testamento posterior, simplemente puedo hacer una escritura de revocación de un testamento, puedo hacer un fideicomiso testamentario. Miren todas las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza cuando se siente el cliente. Y los testamentos en idiomas extranjeros que no los tenemos en cuenta. ¿Cuántas personas pueden haber quedado en Mendoza o en otro lugar del país, extranjeros, donde su idioma no es el castellano? Y entonces tienen que hacer un testamento en idioma extranjero. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos esto. Con todas las particularidades tenemos que conseguir la minuta que esté firmada por un traductor, tenemos que conseguir al traductor, tenemos que agregarla al protocolo. ¿Ponemos testigos o no ponemos testigos? Imagínense al americano que está acá y dice, yo tengo miedo, me parece que no voy a salir de esta. Y bueno, ¿y testigos o no testigos? Y a ver, en ningún lado dice que tienen que ir testigos en las escrituras públicas, pero en los testamentos sí tienen que haber testigos. Y entonces el testamento hecho en idioma extranjero, ¿qué es? Yo entiendo que es un testamento, y por ser el testamento va a necesitar los dos testigos. Pero no se rige por los principios básicos de las escrituras públicas, porque tampoco se entiende mucho por qué lo de los testigos en las escrituras, en los testamentos abiertos, los testamentos por acto público. Los testamentos consulares, ¿cuánta gente nosotros sabemos, cuántos argentinos están en el exterior y no tienen posibilidad a corto plazo de regresar? Depende del país en el que les toque. Si están en España o en Italia es sumamente complicado. Y bueno, y hay una persona mayor, imagínense, esto ustedes habrán leído los diarios, este matrimonio que se fue en el crucero y se pasaron 2 meses adentro de un crucero y no sabían ya ni por qué países iban, porque no los dejaba bajar nadie. Imagínense esto cuando uno llega al consulado o la delegación de la embajada que tengan en ese país, y también va a poder hacer, me imagino los extranjeros, los argentinos que están afuera, y a algunos se le pasó por la cabeza esto, porque los cónsules tienen funciones notariales, lo pueden hacer con 2 testigos este testamento. Y estamos hablando de el escribano, los testigos, la complejidad de esto. Y ustedes saben que el otro testamento es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo en estos momentos sería fantástico. Ese testamento autobiografiado por la persona, ¿no? De puño y letra completamente, tiene que tener fecha, tiene que tener escrito de puño y letra y firmado por el testador. Y hoy sería una solución, no tendríamos todos estos problemas. ¿Sí? Si estamos en un hospital, pedimos una hoja, un papel, y lo que tenemos que tener en cuenta es esto, la fecha, el contenido hecho de puño y letra y la firma. No necesitamos testigos, no necesitamos nada. Entonces creo que hoy quienes están en situaciones delicadas, pues no tengo ninguna duda que es una solución esto. Y el escribir no solo nos dice que ese testamento fue hecho de puño y letra por la persona, sino también que la letra nos perfila la capacidad de las personas, cosas que no hacemos y no tenemos posibilidad de hacer en el testamento abierto, en el testamento hecho ante escribano, porque el testamento hecho ante escribano lo redacta el escribano, y lo redacta en una computadora, ¿sí? con folios que le da el colegio notarial. En cambio acá lo podemos hacer en una hoja común. Y como escriba, entonces es difícil determinar la capacidad, sin perjuicio que los escribanos, entiendo, se preocupan mucho al momento de hacer un testamento, más si son personas mayores, de
tener claro que la persona que los está contratando para el servicio tiene capacidad, entiende lo que está haciendo. En el testamento hológrafo muchas veces la escritura nos dice cuál es la capacidad de las personas, ¿no? Las personas, es común ver testamentos que empiezan a escribir y después la letra se va para abajo, tienen letras grandes, después letras chicas, o personas que escriben en redondo. Bueno, esto nos va diciendo también cuál era la salud mental, cuál era su estado al momento de celebrar ese testamento. Y el testamento hológrafo afianza el pensamiento del testador. Tenemos oportunidad de hacerlo, volver a hacerlo. Acá no le estamos pagando al escribano, no estamos con la delicadeza de, bueno, uy, tengo los testigos, ya vinieron, y en realidad no es lo que quería. Vuélvase, señor escribano, a su escribanía y tráigamelo mañana otra vez. ¿Sí? Entonces el testamento hológrafo lo pueden hacer cuantas veces quieren. Síntesis, ya con el tiempo justo, creo que nos toca motivar a nuestros clientes a hablar de esto. A su tiempo, pídanle, si yo les puedo dar una sugerencia, que las personas maduren. Por supuesto, en épocas de pandemia, si estamos infectados y somos gente mayor, no tenemos mucho tiempo para madurar las cosas. Pero si no, que piensen en qué sucesión quieren. Esto es, creo que es solucionarle un problema a la gente, es solucionar problemas posteriores. Creo que como profesionales debemos brindar el mejor servicio y debemos brindar un servicio ético. Y dentro de la ética está el tener conocimiento de muchas de estas herramientas para poder asesorarlos correctamente. Yo esta mañana cuando leía uno de los informes que habían, digo, qué lejos estamos el código, por más, a ver, la modernidad del código. No sé si leyeron ustedes el artículo de este chico, Tiago Lapp, de 13 años, que se ganó, hacía competencias de guerras, el Fortnite se llama. Salió quinto a nivel mundial. El premio que le dieron fueron $950.000. ¿Sí? Si a este chiquito le pasara algo, ¿qué pasa? ¿Alguien pensó en esto? Ni hablemos en algún momento, tómense el gusto, invítenla a Graciela porque vale la pena, de que hable de la herencia digital. Vale la pena escucharla. Todas estas cosas nuevas, los bitcoins, y lo que valen, y lo que suben y lo que bajan. ¿De qué herencia? A ver, de eso. Un Bitcoin, hoy, la semana pasada valía $9.000, ahora bajó a $8.000. En 5 minutos sube y baja como si tal cosa. ¿Y cuándo vamos a...? Yo me imagino un padre haciéndole una donación de Bitcoins al hijo. ¿Cuándo lo vamos a calcular? Sí, dice al momento de la partición, pero esto no es inflación. Esto es otra cosa totalmente diferente. O el padre que le entrega Bitcoin, ¿cómo lo vamos a perseguir luego al momento de intentar hacer una acción de reducción si no hay ningún rastro? Esto no es una escritura. Creo que todas estas cosas nos estamos obligados a pensarlas quienes estamos en el mundo del derecho. No solo los que hacemos sucesiones, no. Todos tenemos que pensarlas, ir intentando encontrarle soluciones a esto. Creo que de esta manera vamos a lograr que nuestros clientes queden más conformes, que en el fondo es la función que tienen los abogados, brindar un servicio y brindar el mejor servicio. Así que los invito a esto, a que se animen a hablar de los temas con sus clientes y no solo con los clientes, sino a hablarlo así en general, porque creo que es necesario. Arregla y soluciona muchas cosas. Nada más de mi parte. Así que quedo abierto para las preguntas.
Buenas tardes, muchas gracias doctor y muchas gracias doctora por estar presentes. Yo soy Rocío, formo parte de la Comisión de Jóvenes y hemos estado recolectando algunas preguntas en el chat, así que si les parece se las transmito para ver si las podemos ir contestando. Por supuesto. Pero cómo no. La primera pregunta que tengo dice, en relación a los testamentos, ¿cuál es el rol del abogado teniendo en cuenta las facultades propias del escribano? Y hace referencia a la confección del testamento. Bien. La función del abogado en el testamento por acto público es guiarlo al cliente. Porque, por supuesto que el escribano lo puede hacer. Por supuesto que el escribano sabe de derecho. Por supuesto que lo puede hacer. Pero una cosa es que el asesor sea el escribano, si lo fue durante mucho tiempo su asesor, porque era el que generalmente le llevaba todas las cuestiones notariales, llámese compras, ventas de inmuebles y demás, bueno, le tendrá mucha confianza el escribano, seguramente. Pero cuando el cliente es del abogado, y a quien le tiene confianza del abogado, somos nosotros quienes tenemos que ayudarle a encontrar los caminos para hacer lo que la persona quiere. Entonces decirle, mire, usted lo debe hacer de esta manera, el día que tenga que hacerlo, redáctelo de esta manera. Entonces la persona va al escribano con algo de su propia voluntad, sin influencia del abogado, esto es muy importante, pero sí con la información y el conocimiento del mundo del derecho que le da el abogado. Entonces, seguramente, si el abogado hace las cosas bien, no tendremos problemas en el tema de las legítimas, y le encontraremos la solución, si conocemos esto, le encontraremos la solución a lo que la persona quiera. Esto es importante, preguntarle, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Después vamos a encontrar el modo para hacer esto. Lo haremos a través de un anticipo, lo haremos a través de un testamento, lo haremos a través de un testamento por acto público. Hay muchas personas que dicen, no quiero hacer un testamento por acto público porque no quiero que se enteren cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros acá en Mendoza tuvimos un caso de un testamento por testamento cerrado, que ya no están, pero bueno, la persona no quería decir a quién había instituido heredero, entonces lo hizo cerrado, bárbaro, ahora ya no tenemos el cerrado. Entonces, si el testamento es por escritura pública, ya se tiene conocimiento de cuál es el contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen personas? Y mire, Mendoza es muy chiquita, seguro que si voy al escribano y los dos testigos lo saben, soy una persona influyente en Mendoza, muy conocida, listo, váyase a Buenos Aires, váyase a San Juan, hágalo en San Juan el testamento, tiene perfectamente validez. Lo único, encárguele al escribano que lo inscriba en el registro de San Juan. Cuando pregunten en el registro de acto de última voluntad, como está obligado el registro notarial a pedir informes a todos los registros a nivel nacional, va a saltar que hay un testamento en San Juan. Y nadie conocía al escribano y nadie conocía a los testigos. Así que esto es una manera de ir solucionando estos problemas. No sé si quedó... Perfecto. Muy bien, ahí se incorporó también el doctor de Rosas, que me va a ayudar también un poco con las preguntas. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Pablo, ¿cómo te va? va? Hola, Graciela. Hay otra pregunta que dice, si sería válido aún probar sin colocar fecha cierta de un testamento hológrafo sin fecha, pero que sabemos que estuvo internado en un determinado lugar por coronavirus y que le pidió lápiz y papel a un enfermero. Bien, sí. La determinación de la fecha, en principio el testamento todos los testamentos deben tener fecha. Lo que pasa es que la fecha es una cuestión formal, no es sustancial del testamento. Si del testamento surge con claridad cuál es la fecha, a ver, en mayo del año del coronavirus, pues no tengo ninguna duda que no va a haber ningún problema. Todos sabemos que en el 2020 no habrá el coronavirus. Así que esto es un camino para utilizar. Pero la fecha, aun cuando la fecha sea incorrecta, yo pongo una fecha que no es la que estoy haciendo y le pongo 2 años para atrás. En realidad la fecha, dice el código, que tiene que tener fecha, pero no dice si la fecha es falsa. ¿Saben para qué sirve la fecha? Nada más que al solo efecto de ver si la persona, cuando hizo el testamento, era capaz o no era capaz. Y en segundo lugar, para ver si ese testamento fue revocado por otro. Entonces, por eso es la importancia de la fecha, para ver la capacidad de la persona y para ver si existe otro testamento con fecha posterior a ese que dice que tenía fecha anterior o fecha postdatada.
Entonces ahí vamos a ver cuál es el testamento verdadero. Sin perjuicio de esto, aunque no se ponga días como estaba antes pensado, hay que poner día, mes y año, si no hay ninguna duda de esto, de la fecha en que se hizo el testamento, vale como tal. Hay que estar siempre a favor del testamento. Perfecto. Hay otra pregunta que dice que siendo los testamentos hológrafos siempre los más atacados de veracidad o certidumbre, sobre todo si es hecho durante una internación, ¿influyen esas condiciones en la emisión del testamento, o sea, la internación? Sí, está bueno. A ver, entiendo que un testamento por acto público tiene menos probabilidad de ser atacado en este sentido, porque la persona va a la escribanía o el escribano va donde está la persona y el escribano toma ciertos recaudos, que es hablar con la persona, generalmente en estas situaciones va a ser más difícil, pero lo normal es que vaya a la escribanía o que vaya al lugar donde está. Entonces, el escribano, por supuesto, un profesional, sabe qué preguntar, cómo, para saber si la persona medianamente, y si tiene alguna duda, le dice, consígame un certificado médico de su aptitud mental. Es cierto, el testamento hológrafo tiene sus inconvenientes, y hecho en un geriátrico, bajo determinadas condiciones, donde los beneficiarios, una de esas es el geriátrico, este no está previsto como tal. Sí, el código prevé que no podrían ser beneficiarios de un testamento aquellas personas que están vinculadas al testador, que han estado vinculadas por razones de el sacerdote, el pastor, el que colaboró en el último tiempo, pero en la psiquis de la persona, ¿sí? Entonces estas personas, el testamento bajo estas condiciones, si el beneficiario es una persona que podría haber influido en el testador, pues ese testamento es nulo. No está previsto en el tema de los geriátricos o de las personas de un hospital, no está previsto, pero bueno, esto es lo que va a haber que desentrañar. Esto es en realidad puede haber dolo o algún tipo de violencia psíquica, sobre la persona para que redacte el testamento de una manera determinada. No tiene la misma seguridad el testamento hológrafo que el de escritura pública, pero tampoco garantizo 100% el que se hace por escritura pública. Tampoco garantizo 100%. Ustedes habrán visto escrituras de transferencias de gente en los hospitales y que después dice que me hicieron. O firmas de asentimientos conyugales en sus épocas, y bueno, yo nunca supe que me hicieron firmar esto, y la persona estaba en su sano juicio, bárbaro, y le llevaron la escritura y firma acá y firma. Así que sí, es cierto que tiene menos seguridad, si esa es la crítica que tiene el testamento hológrafo, ¿sí? Pero también el juez va a tener que evaluar dónde se hizo el testamento, dónde se redactó y quiénes son los beneficiarios. Y ahí puede haber un indicio. Si a ese indicio después le sumamos otros indicios más, pues en una de esas el juez termina diciendo que el testamento es nulo. ¿Sí? Graciela, ayúdame cuando quieras, acá trabajamos todos, los miembros de la clase, todos podemos hablar. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se procede ante un testamento hológrafo que da lugar a dos interpretaciones respecto a la libre disponibilidad? En los testamentos hológrafos, a ver, la gran tarea del juez es desentrañar la voluntad del causante. Claro que tenemos un problema cuando hay dos cláusulas que realmente son contradictorias. Entonces, si el testamento por sí mismo, nosotros no podemos desentrañar lo que quiso escribir, se permite para la mayoría de los autores estas pruebas externas. Las pruebas externas son, a ver, con quién habló esto, si hay algún testigo, con quién especialmente esto van a ser pruebas de testigo, o pueden ser también pruebas de borradores. Si yo estoy haciendo un borrador, por más que no tenga el valor de un testamento, pero si yo hago un borrador y el borrador se lo paso al escribano y dice una cosa, después resulta que decía otra, ese borrador como elemento externo solo no vale, pero la suma
de cosas sí nos podría dar la interpretación de si lo que quiso hacer fue esta cláusula o esta otra cláusula, ¿sí? Entonces, yo entiendo que se permiten las pruebas externas al testamento. La idea es encontrar la interpretación en el mismo testamento, pero si no lo logramos hacer, tenemos que recurrir a las pruebas externas. Y el juez, en definitiva, es quien va a intentar desentrañar la voluntad de ese causante. ¿Qué es lo que quiso decir? Si lo que estaba en la primera cláusula o lo que estaba en la segunda cláusula. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿qué valor probatorio tienen los testamentos en un juicio sucesorio que no alcanzaron a inscribirse en el registro de última voluntad en época de pandemia? Bien, es una sanción para el escribano. A ver, no, si estamos en época de pandemia tenemos dos legislaciones, tenemos los 40 días que establece la ley y tenemos los 10 días después de que termine la pandemia. Yo creo que el testamento vale como tal, por supuesto. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una sanción para con el escribano. En este caso ni siquiera lo sancionarían porque está dentro de los 10 días que dice. Pero bueno, generamos un problema. ¿Y cuál es el problema? Y las costas que podemos tener en un sucesorio, por ejemplo, abrir un sucesorio intestado, y luego resulta que era testamentario porque el escribano no lo presentó en tiempo. Yo creo que en épocas de pandemia no lo van a sancionar al escribano, pero bueno, era menuda cosa, ¿no? Acá en una de esas hay profesionales que abrieron el proceso sucesorio y tendrían derecho a honorarios. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del escribano? Yo entiendo que con esta doble interpretación de los 10 días o los 40 días, podría... A ver, el otro día estábamos en una mesa de examen y me acuerdo, hablábamos con uno de los profes, no sé, ¿qué pasa en una sesión de herencia? A ver, al abogado le llevan el contrato de cesión de herencia por escritura pública y le dicen, mire doctor, mañana, nosotros sabemos que el contrato de cesión de herencia produce efectos frente a los terceros cuando lo incorporamos al expediente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se lo dio el día martes 17 de marzo y el abogado se durmió, cerramos los tribunales y el señor, el cedente, hizo otra escritura de cesión. O vino un acreedor del heredero y metió un embargo como una medida urgente que la logró hacer y el abogado nunca llevó en la sesión al expediente. ¿Y qué va a pasar? Y vamos a ver si hay responsabilidad del profesional o no, porque no es que lo agarró el día 19 de marzo, no, el abogado tenía 2 o 3 días antes que lo tendría que haber hecho y no lo hizo, y ahora y resulta que perdió los derechos porque vino un acreedor y le embargó. Entonces, bueno, estas son las cosas que seguramente van a terminar resolviendo los tribunales. Hasta dónde alcanza la responsabilidad de los profesionales que de alguna manera están vinculados a esto, ¿no? O que les roza el tema de la pandemia. Ni hablemos, pobres los médicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de que, bueno, llamó por teléfono y vino el médico y le dijo que en realidad que no se preocupe, porque era gripe, y resulta que no era nada gripe? La segunda vez que entró al hospital, duró 2 días o 3 días. Entonces, bueno, en situaciones tan delicadas, en momentos tan delicados, creo que vamos a ver qué es lo que dice la justicia, no quiero adelantar nada. Pero está claro que no estamos en una situación igual, ¿sí? La virtualidad no es lo mismo, ¿sí? Estamos intentando hacer las cosas y adaptarlas a la virtualidad, pero esto no es la realidad, esto es algo diferente. Muy bien. Hago un paréntesis porque desde la Cátedra de Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo le están mandando saludos a la doctora Medina, le están agradeciéndole por estar acá presente, y aprovecho para invitarla, como dijo el doctor Pérez Lazala, a colaborar y a responder las preguntas también, se las dirijo a los dos para que puedan ir participando los dos. La próxima pregunta es si una persona escribe en una hoja su testamento y lo escanea y firma digitalmente, si eso se considera un testamento hológrafo. ¿Querés empezar? El audio. Doctora, audio, Graciela. Tiene que habilitar el micrófono. Ahí está. Lo deshabilito, lo tiene que volver a habilitar. Ahí está. No, lamentablemente en la Argentina tiene que ser un testamento hológrafo, de puño y letra del testador. Escaneado,
si no encontrás el testamento original, porque evidentemente alguna vez lo escribió, el testamento escaneado no es válido como testamento. Necesitas el testamento escrito de puño y letra. Perfecto. Acuérdense que ese testamento hecho de puño y letra después hay que llevarlo al proceso sucesorio. Nosotros, bueno, nos apartamos del Código Civil, pero hay que hacerle una pericia caligráfica. Nosotros no, por suerte. Pero el juez lo ordena la homologación, hay que pasarlo a escritura pública. Entonces, claro, con un escaneo no alcanza, no llegamos. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero poner en relevancia, que los escribanos de la capital federal ahora han reglamentado un documento a distancia, que esto no tiene nada que ver con los testamentos, ni serviría para hacer un testamento por escritura pública. Hay lugares donde sí se puede hacer testamento por escritura pública a distancia, como en Quebec. Acá en Argentina la escritura pública a distancia no es válida. Pero sí, lo que puede ser válido para otros negocios es la certificación de firma que se hace indirectamente por el escribano, cuando el escribano presencia adelante de su pantalla que están realizando un documento y lo están firmando. Ese documento se lo mandan al escribano y el escribano lo une a sus hojas y esto le da A, prueba a la firma, y B, fecha cierta. En épocas de coronavirus y de imposibilidad de desplazamiento, cuando ustedes necesitan un documento que es un documento privado, que adquiera prueba la firma y fecha, esta manera es muy importante para tener en cuenta. Por supuesto que depende, es una modificación a la ley 404, que es una ley del notariado local, pero creo que se va a extender a todo el país. Bien. Otra pregunta que dice si al criterio de ustedes el fideicomiso testamentario evita en forma segura que se tenga que abrir una sucesión, aun cuando haya una presentación de nulidad del instrumento de institución del mismo o los herederos luego quieran oponerse. En ese caso, ¿se iniciaría el proceso judicial? ¿Se lo presentaría a discusión en el marco del mismo proceso sucesorio? A ver, después que Graciela... Vos, Fernando. Todo. A ver, si estamos hablando de un fideicomiso testamentario, el fideicomiso está dentro del testamento. Entonces, las cláusulas del fideicomiso están dentro del testamento. O sea, necesariamente yo tengo que abrir el proceso sucesorio, tengo que llegar a aprobar el testamento, tengo que llegar, depende del contenido del fideicomiso, a averiguar si viola o no viola las legítimas, y luego recién inscribir el bien fideicomitido como dominio fiduciario. Diferente es el fideicomiso del que hablábamos recién, el fideicomiso que trae consecuencias sucesorias. Ese es un contrato inter vivos y tiene validez post-mortem, porque yo le estoy diciendo al fiduciario que transmita los bienes al momento de mi muerte, puede ser una cláusula, pueden ser otras, por supuesto, con plazos y demás, que transmita los bienes al momento de mi muerte a los fideicomisarios. Entiendo que en este caso no habría que hacer proceso sucesorio. Por supuesto, los abogados me van a matar, pero los escribanos... Salvo que los herederos contentos. Salvo que los herederos lo impugnen. Claro, si los herederos lo impugnen, diga que viole la legítima, entonces aquellos que digan eso tendrán que abrir el proceso sucesorio para demostrar su calidad de herederos, ellos sí, para demostrar su legitimación para poder impugnar este fideicomiso que de todas maneras redactó un abogado.
Sí, seguramente. Sí, redactar un fideicomiso, un testamentario, ni siquiera, a ver, no hay ninguna manera que no sea con la colaboración o conocimiento de un abogado. Puede ser también un escribano, pero si no es letrado, difícilmente se puede hacer un testamento, un fideicomiso testamentario bajo estas condiciones, porque son tantas las pautas que se tienen que tener en cuenta. Hablemos del sustituto, hablemos de la designación, de los nombres, tenemos tantas cosas que necesariamente si van a hacer un fideicomiso testamentario van a tener que recurrir a nosotros. Muy bien. La otra pregunta es ¿cuál es el valor del testamento no inscrito cuando el causante murió antes de la inscripción? No inscripto en el registro de actos de última voluntad. Entiendo. Calculo, no sí, lo han aclarado, pero calculo sí, que... Sí. El testamento vale como tal. Como les decía, esto es una sanción al escribano que no lo inscribió. A ver, siempre en el código, y sigue estando un artículo que habla de la responsabilidad, dice, todas aquellas personas que tomen conocimiento de la existencia de un testamento deben informarlo. Entonces, el escribano, por supuesto que lo va a tener que hacer, va a tener que avisar que se olvidó de inscribir o que se le vencieron los plazos para inscribirlo. Pero, bien, y eso es responsabilidad del escribano sin ninguna duda, pero cualquier persona puede, el dependiente de la escribanía, el testigo, cualquiera puede denunciar de que existía un testamento. Entonces, ante esta situación, lo que tiene que hacer el heredero es informar dónde está el testamento. En ese caso, el juez va a pedir, mediante oficio, al escribano para que remita la copia, el primer testimonio de ese testamento, independientemente que, por supuesto, lo va a obligar y queda él obligado a inscribirlo en el registro de actos de última voluntad. Pero le va a pedir el primer testimonio. Entonces, si yo sé que ese testamento está en una escribanía, pues simplemente lo soluciono de esta manera. En lugar de decirle, señor juez, oficie el registro de acto de última voluntad, lo tiene que hacer necesariamente, pero una vez que llegue el informe diciendo no hay ningún testamento en el registro, pues le digo, mire, tengo conocimiento que en la escribanía tal se hizo un testamento, que puede que no esté inscrito. Entonces, en ese caso, el juez le pedirá al escribano que mande la copia de ese testimonio si es que existe. Sí, o puede también que en la escribanía se haya hecho un testamento que no llegó a ser por escritura pública. Entonces, de todas maneras, el escribano tiene que colaborar enviando el testamento, cualquiera fuere ese testamento. El testamento, aun cuando no esté inscrito, por supuesto que tiene valor, si esa es la pregunta. Claro. Pero sí que es muy peligroso no escribir un testamento. Muy peligroso porque le da lugar a que te abran una sucesión a intestato, esto genera costas, genera designaciones de administradores, genera la posibilidad hasta de disponer de los bienes. Y, sí, es de mucha responsabilidad para el escribano. Perfecto. Otra pregunta es si se puede por testamento dejar un usufructo de un bien inmueble a un cónyuge, sea ganancial o propio de un causante. Siempre que no viole las legítimas de los demás herederos, por supuesto que hay posibilidad. Imagínense ustedes que se puede dejar un bien que genere frutos que son muy importantes. Quizás los frutos sean más valiosos que el bien mismo. Entonces, como se calcula esto, es de esta manera. Teniendo en cuenta las características de la persona, del beneficiario, en este caso el cónyuge, teniendo en cuenta la edad y las tablas que utilizan las compañías aseguradoras, yo sé si esa persona tiene un proyecto de vida de 5 años, si tiene 80, o si tiene un proyecto de vida de 30 años, si tiene 50. Entonces, sobre esa tabla yo digo, a ver, ¿cuánto es la renta mensual? La multiplico por la cantidad de años que tiene como proyecto de vida y saco si violó o no violó la legítima. Esto es el mecanismo que establecía siempre, que tenía el código que estaba absolutamente entendido por toda la doctrina, que era el mecanismo a utilizar cuando había un usufructo de por medio. Hoy el código lo que nos permite es solucionar esto dándole la libre disposición al cónyuge del 50%, porque
cuando uno tiene cónyuge, si tiene descendientes y cónyuge, hay que respetar la legítima del descendiente, que es de 2/3, entonces yo tengo 1/3, el heredero puede entregar el tercio en dinero para desinteresar al cónyuge. O sea, su porción de libre disposición la entrega al cónyuge. Ese es el mecanismo que hoy permite el código, a partir de que no solo se entregan en la acción de reducción, no solo es trayendo los bienes al sucesorio, sino también que quien de alguna manera violó la legítima puede desinteresarlo entregándole la legítima al legitimario. ¿Me explico? ¿O fui muy complicado? No, yo creo que fuiste claro, muy claro. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que el usufructo tiene un precio, tiene un costo. Si yo entrego en un testamento, entrego un bien en usufructo, hay que determinar cuál es el costo de ese usufructo, para ver si viola o no viola la legítima, como dijo Fernando. No es gratuito. No es que sea oneroso el usufructo, sino simplemente que tiene un valor el usufructo a computar. Perfecto. Vamos terminando con algunas para no demorarlos mucho más. Una de las últimas que quedan: si en estos tiempos de pandemia no creen que es mejor no fijar audiencias de comparendo y aplicar las normas procesales del Código Civil y Comercial. Eso es muy local. Sí, yo creo que sí. Los juzgados que están fijando audiencias, a ver, ustedes saben que no todos los juzgados fijan audiencias de comparendo. Hay algunos que establecen el plazo del Código Civil, hay otros que fijan audiencias de comparendo, y hay, lo más insólito, hay juzgados que hacen las dos cosas. Dan 30 días y le fijan la audiencia. Entiendo que por una cuestión de seguridad, para la no circulación de las personas, el tema de los 30 días es mucho más cómodo que fijar una audiencia. Imagínense, hay audiencias que son multitudinarias, donde van 10, 12 personas, ¿no? Más los abogados, no. Eso vamos a tener que evitarlo. Es mucho más fácil en épocas de pandemia regirse. Eso se puede hacer a través de, entiendo que es un acordado de la Corte, o a través de disposición, porque en realidad los juzgados deciden por sí mismo la interpretación. Entonces perfectamente podría aquel que está fijando audiencia de comparendo decir no la fijo porque estamos en época de pandemia. Yo entiendo que se puede hacer sin ningún problema, porque de hecho hay muchos juzgados que lo hacen en contra de lo que dice el Código Procesal. Entonces, si lo pueden hacer otros, ¿por qué no lo va a poder hacer alguien que está fijando audiencia? Lo importante de la audiencia de comparendo de herederos es cuando las sucesiones son muy complejas y es necesario que el juez logre acuerdos, ejemplo, para la designación de un administrador de la sucesión. Entonces, para evitar la dilación que puede generar el hecho de que yo propongo a uno, yo propongo al otro, yo propongo a este contador, y esto puede generar una dilación muchísima del expediente, para eso es muy buena la audiencia de comparendo. Ahora, si nosotros no tenemos este inconveniente, fijemos los 30 días para que acrediten. Ahí ya estoy escuchando. Con las pruebas de todos aquellos que se creen con derecho a la herencia, y se terminó. Particularmente creo eso. Sí, eso es fundamental. Ahora, ¿no están haciendo audiencias remotas en Mendoza? Sí. Se hacen audiencias remotas, por supuesto. Sí que, a ver, lo que están haciendo son algún tipo de audiencia. Hay unas que depende del fuero, Graciela. Hay fueros que están funcionando casi como si no pasara nada, y hay otros fueros que están sumamente lentos en esto, en la virtualidad y en las audiencias y demás. Pero sí, está todo previsto para hacer las audiencias. De hecho, en muchos juzgados civiles, que es donde lo que nos compete a nosotros, que es el tema sucesorio, sí, en muchos juzgados están haciendo las audiencias virtuales. Porque la verdad es que no habría ningún inconveniente para que fuera una audiencia virtual, dado que los abogados tienen la firma certificada, todos tienen que tener una casilla de mail, y bueno, si el juez es demasiado estricto en el cumplimiento de esta audiencia, que les digo yo en mi experiencia como juez, nunca me sirvió para nada en el 99% de los casos,
en un 1% para lograr un acuerdo determinado, pero el resto no sirve para nada, bueno, se puede hacer una audiencia remota. Está todo preparado para hacerla. Sí, sí. No son personas vulnerables que no tengan un abogado, que no tengan un domicilio electrónico, que no tengan una casilla de mail. Tienen abogado. Muy bien. Les hago ya la última como para ir cerrando. Preguntan en el caso de la herencia digital si no hay testamento. ¿Quién ordena el cierre o la apertura de las redes del causante? ¿Y qué pasa con las fotos, las historias, etcétera? Para ver si ustedes nos pueden contestar. Dale, Graciela, te tienen que invitar. No, eso damos una conferencia aparte de herencia digital, pero normalmente se debe, en la cuenta, se debe haber señalado a una persona que es un delegado, así se lo llama en todo. Se lo llama así en todo el mundo, es una terminología uniforme que se adapta, para que a mí me gerencie mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Gmail o cualquiera de mis cuentas y determine en mi Facebook qué es lo que va a hacer con el mismo, si lo va a cerrar o si va a continuar como un Facebook en el que simplemente va a ser en mi recuerdo, pero no va a ser un Facebook abierto a otra cosa, es decir, no va a ser un Facebook como si yo estuviera viva, sino simplemente para mi recuerdo. Pero bueno, esto tiene muchísimas facetas y algunas facetas económicas de una gran trascendencia que hay que verlas puntualmente caso por caso. Bueno, con esto damos por concluida. Les agradecemos muchísimo la paciencia, la predisposición, regalarnos el tiempo de ustedes, que sabemos que es muy valioso. Les recordamos además que las charlas nosotros lo que solemos hacer es subirlas a la página de YouTube del colegio, así que la pueden ver en cualquier momento cuando la tengamos. Bueno, y ahí los dejo con Andrea para saludarlos. Bueno, gracias, Rocío. No, por nuevamente favor. agradecerles al doctor Pérez Lazala, a la doctora Medina, muchas gracias por la generosidad de compartir esta interesantísima charla con todos nosotros. Como siempre, saben que tienen las puertas del colegio abiertas para lo que sea, y bueno, y la posibilidad nuestra de invitarlos siempre a que vengan a compartir estos gratos momentos. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.